En esta ocasión resolveremos 3 misterios de la franquicia de Jurassic World. Algo que dejó bastante de qué hablar fue el comportamiento que pudimos llegar a ver del gigantosaurio en Jurassic World Dominion, y mucho más si lo contrastamos con su comportamiento en la última temporada de Call of Duty, ya que en la película podemos llegar a ver que el gigantosaurio está más tranquilo, no es tan impulsivo como lo podemos llegar a ver en Call of Duty, pero aquí la pregunta sería, ¿hay alguna justificación para este cambio de comportamiento? Pues la respuesta es que sí, y para esto hay que tomar en cuenta varios puntos importantes. El primero es que no todos los encuentros son caza. El punto clave es que el gigantosaurio no siempre interpreta a los humanos como presa prioritaria. En Call of Duty vemos que está en modo de una depredación clara, detecta objetivos vulnerables y activa una persecución rápida. En Jurassic World Dominion sí que los ve, pero aquí hay que tomar algo en cuenta, y es que aquí hay múltiples estímulos, como las luces, el fuego y otros individuos como las langostas. Entonces, aquí podríamos llegar a pensar que entra un comportamiento distinto, que es la evaluación. Aquí podríamos hablar que primero observa, ya después prueba y entonces ahora sí intimida. Un depredador ápice como el gigantosaurio no ataca automáticamente, sino que más bien evalúa si vale la pena el gasto energético, si hay algún riesgo de lesión o si la presa es entre comillas normal o es algo extraño. Por eso podemos llegar a ver cómo se acerca lento, ruge, pero de una forma de intimidación y no entra en un sprint inmediato, algo diferente a lo que podemos llegar a ver en Call of Duty. Y es que aquí el contexto probablemente es que sea más entre comillas limpio, ya que hay una presa clara y menos estímulos raros, lo que da como resultado un ataque directo. Como tercer punto, aquí entran los estímulos ambientales que cambian todo, ya que en Dominion hay fuego, hay luces, hay ruido y hay otros individuos como las langostas. Por lo que todo esto puede confundir, sobreestimular e incluso volver al gigantosaurio más prudente que agresivo. Mientras que en Call of Duty hay menos interferencias, por lo tanto el comportamiento es más instintivo. Como cuarto punto, estaríamos hablando de dos tipos de comportamiento, uno de intimidación y el otro de persecución. En Jurassic World Dominion podemos ver que aquí se observa más la dominancia, ruge, camina lento y mantiene contacto visual. Esto sirve para evaluar algún tipo de reacción, ahuyentar sin gastar energía y confirmar si la presa huye, y en este caso entonces sí perseguirla. Mientras que en Call of Duty esa fase ya pasó y aquí ya entra directamente a la persecución. Por lo que en Call of Duty lo que llegamos a ver es una presa clara, un bajo riesgo, lo que da un ataque rápido. Mientras que en Jurassic World Dominion vemos un entorno caótico y una presa incierta, lo que da un contexto de evaluación, intimidación y un avance lento. El siguiente misterio no es que sea tan interesante, pero es algo que a día de hoy gran parte de la comunidad todavía tiene duda. Y es básicamente si es que todas las criaturas que se encuentran en el Holoscape realmente fueron clonadas o no. Pues muy bien, para darle una respuesta a este misterio tenemos que irnos a la novela de Claire, un libro que forma parte del canon. En este mismo se menciona de un ejemplo de un dinosaurio, específicamente de una Brachiosaurus, en donde se mencionaba que la querían escanear para que tuviera su propio holograma, y aquí obtenemos la respuesta. Y es que aquí nos estarían confirmando que todo dinosaurio que tiene un holograma ya fue clonado de antemano y fue escaneado, por lo que efectivamente y como una respuesta oficial es que sí, todos los dinosaurios que se encuentran en el Holoscape fueron clonados. ¿Por qué el sitio C no llegó a colapsar como lo hizo Sorna? Pues muy bien, para darle una respuesta a este misterio tenemos que considerar algunas características del Distortus Rex y de los Mutadons. Y es que aquí hay que considerar que en el caso del Distortus Rex y los Mutadons, las especies no fueron introducciones tardías. Estas criaturas ya estaban presentes desde las primeras fases del desarrollo del ecosistema del sitio C. Aunque sean criaturas mutadas, se integraron desde el origen, no como invasores posteriores. En ecología, esto equivale a un ecosistema que se arma alrededor de sus superdepredadores, no uno que los recibe de golpe. Aquí las presas van desarrollando conductas de acuerdo al comportamiento del Distortus Rex y los Mutadons, y estos mismos ocupan nichos definidos, no compiten caóticamente. Podríamos llegar a decir que el ecosistema nació sabiendo que ya existían estas criaturas.
Esto es en el caso del sitio C, pero en el caso de Sorna, aquí sí que hubo una introducción de especies que alteró el ecosistema ya establecido. Tras los eventos previos a Jurassic Park 3, Sorna ya tenía cadenas tróficas relativamente estables, territorialidad definida entre los grandes carnívoros y disponibilidad de presas acorde a los depredadores presentes. Ahora bien, cuando se introdujeron las especies ilegales, todo esto se salió de control, porque en el caso del espinosaurio, por ejemplo, este no tenía un depredador natural, rompiendo con las cadenas tróficas y territorialidad ya establecida, y esto también ocurriría con el tema del ceratosaurio, el anquilosaurio y coritosaurio. Esto es un caso clásico de invasión biológica, lo que lleva a una ruptura de nicho, lo que da como conclusión un colapso trófico. Lo cual nos deja que en el caso del sitio C es un ecosistema que se formó ya con estos depredadores ya establecidos. Hay una adaptación gradual, nichos definidos, regulación natural y una estabilidad funcional. Y en el caso de Sorna era un ecosistema ya formado, pero hubo una introducción súbita, lo que produjo una competencia caótica, dando una sobreexplotación y un colapso ecológico. St. Hubert no colapsó porque nunca conoció un estado previo sin esas especies, mientras que Sorna sí, y al romper ese equilibrio con introducciones tardías, el sistema colapsó. ¿En qué momento se empezó a trabajar en la Scorpius Rex? Para esto tenemos que considerar la última información que se nos reveló sobre el Distortus Rex gracias a un video que se publicó en uno de los canales de Jurassic World. Estás viendo en pantalla la última información que sabemos sobre el Distortus Rex, pero lo que más nos interesa es el apartado de que es un intento de cruzar dos carnívoros. Y si ahora tenemos en cuenta de que el Distortus Rex fue un intento de crear un híbrido, ¿esto cómo se conecta con la historia de los híbridos que ya conocemos? Pues para esto debemos de considerar dos datos importantes. El primero es un correo que le mandó Masrani a Henry Wu el 4 de abril de 2008 con el nombre Nueva Oportunidad, en donde le menciona lo siguiente: Henry, acabo de salir de una reunión y la junta directiva ha decidido unánimemente que tengamos una nueva atracción en el parque para satisfacer a nuestros inversores. Algo más grande, algo más aterrador, algo más cool. Si te ocurre alguna especie nueva, tienes mi plena autorización. A partir de aquí empieza la creación de la Indominus Rex, pero ¿esto por qué es importante? Porque si recuerdas, la Indominus Rex no fue el primer híbrido y ahora vamos con la Scorpius Rex. Si bien a día de hoy no tenemos una fecha exacta sobre la creación de la Scorpius Rex, gracias a la información que podemos llegar a obtener en Campamento Cretácico podemos llegar a tener una fecha aproximada. Si recuerdas, en la laptop de Henry Wu podemos llegar a observar las bitácoras que iba haciendo día con día, y aquí hay que tomar la última bitácora que conocemos, que sería la bitácora 257, y si esos días los restamos a la fecha que ya conocemos que te acabo de mencionar, nos daría el 22 de julio de 2007. Ahora, aquí hay que tener algo en cuenta, y es que hay que tomar la fecha con pinzas, porque aquí nosotros estamos considerando que de un día para otro Henry Wu dejó el Scorpius Rex y se centró en la Indominus Rex, por lo que en este caso no le tienes que dar mucha importancia ni al día ni tampoco al mes, sino a lo que sí que podremos llegar a centrarnos un poco más es en el año, que sería 2007. Que regresando con las bitácoras, la bitácora 239 fue cuando se creó la Scorpius Rex, esto dándonos una fecha del 9 de agosto de 2007, por lo que podríamos estar pensando que a inicios hasta mediados de 2007 Henry Wu estuvo trabajando en la Scorpius Rex para que a casi a finales de este mismo fue cuando ya se había creado como tal. Pero como sabemos, a Masrani no le convenció la Scorpius Rex y después del ataque que sufrió Henry Wu, este decidió ponerla en suspensión criogénica. Y nuevamente te lo vuelvo a repetir, no tomes mucha importancia tanto en el día como en el mes, concéntrate en el año porque ahora vamos a hablar sobre el Distortus Rex. Por lo que podríamos estar pensando que las investigaciones del sitio C se llevaban a cabo mucho antes de 2007, porque si recordamos, el Distortus Rex fue un intento de cruzar dos carnívoros.